Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Naturalmente hoy vamos a hablar de los ERES. Digo naturalmente porque hay sitios donde, oiga, brevecito, así. No, esta es la peor de las sentencias judiciales producidas en España contra la corrupción. Tumba a codazos y patadas 23 años de gobiernos socialistas en Andalucía. Y lo hace a lo grande, lo hace sin escatimar inhabilitaciones, años de cárcel, en fin, pim, pam, pum, fuego. Han derrumbado ese edificio tramposo, ese edificio de un partido que se dopaba gracias a las comisiones, de los consultings, de las oficinas, de los mediadores, de las aseguradoras y de las compañías que, acudiendo y cebando con un dinerito, obtenían ese ERE mágico que les arreglaba las cosas. Eso por decir algo. Luego les hablaremos de los intrusos, unos jetas que se metían en los ERES, que cobraban 150, 200.000 euros, sin haber puesto un pie antes en esa empresa. Y ese paraguas lo ponía un partido de izquierdas. O sea, vamos a ver. ¿Qué dirían ustedes de alguien que dedica su vida a la docencia infantil y que acaba siendo un pedófilo? Lo peor, pues esto es dedicarse a la política, decir que uno es de izquierdas y meter la mano donde está lo de los parados. ¿Para qué? Para deducir comisiones. ¿Para qué? Para presentarse dopado, para mantener un sistema clientelista, para financiar actividades que redunden en mantener esta larga dictadura que recuerda al PRI. Está entre el PRI, la omertá siciliana, en fin, lo peor de lo peor. Hoy lo vamos a analizar aquí a fondo porque el tema lo merece. 10 años hemos tardado, con un regalito para que saliera después de elecciones y un presidente del gobierno en funciones que está mudo. No les pueden ni sacar el tema, luego lo veremos, luego hablaremos de esto. Les presento ya a nuestros invitados esta noche con muchísimo gusto. Don Alejandro Hernández, muy buenas noches. Buenas noches. Don Alejandro es portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. Don Carlos Berbell, muy buenas noches. Buenas noches, la pronuncia muy bien, ¿eh? Director de Confilegal. Yo lo procuro. Otros dicen Berbell, yo no quiero, yo no quiero. Don Agapito Maestre, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Agapito, ya saben, filósofo, periodista, pensador y víctima de la Junta de Andalucía. Sí, luego lo contaremos con detalle. Don Enrique Calvet, muy buenas noches. Muy buenas noches, si usted lo dice, sí. Elegante eurodiputado, ahora no, en el pasado sí. Y en el futuro también. Gente buena del mundo sindical, que es lo que hace falta. Uno de los primeros que me ilustró a mí sobre lo que no debía hacer determinado sindicato, pegándose a estos de la Junta de Andalucía en Andalucía. Bueno, luego lo vamos a recordar. Don Ricardo Ruiz de la Serna. Muy buenas noches. Muy buenas noches, abogado. ¿Todo bien? Todo en orden. Usted se acordará de cuando en el 2008 o 2007, en estos programas de Cuba, nos asombrábamos de cómo que tiene dinero pasar una vaca, que decía la madre de Juan Lanza. Cómo que manda el chofer a comprar coca a los bajos fondos de Sevilla. Parecía una historia berlanguiana. Parecía creada por un guionista. Sí, pues mire usted, no, que va. Eso crecía como las flores que crecen en los estercoleros. Hasta ahí crecen las flores. Bueno, me llena de orgullo presentar a nuestro economista Juan Carlos Bermejo, activista político en la esfera de Ciudadanos, tengo que decir. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, muy contento. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar esto, si a usted les parece bien, don Alejandro, que no me lo ha pedido, pero casi que yo creo que sí, que me lo pedirá dentro de un rato. Responsabilidades de lo que ha pasado en Andalucía. Yo quiero saber si, dos cositas, dos. ¿Susana Díaz puede continuar siendo diputada en el Parlamento andaluz? Una. Dos. ¿Puede Pedro Sánchez hacerse el loco en estas, en las que llegamos ahora? Bueno, yo a lo de Susana Díaz ya contestamos también esta semana allí en Sevilla. La realidad es que yo creo que es una cuestión interna del Partido Socialista. Si ella ocupara ahora mismo algún tipo de cargo público, si tuviera algún puesto en la administración, evidentemente sería obligado el que cogiera sus bártulos y se fuera a su casa. En este momento es casi un asunto interno del Partido Socialista. Ahora bien, evidentemente esta sentencia que es demoledora, que es
que es un alegato contra muchísimos años de gobierno socialista, en el que ella ha estado además de manera señalada y reiterada también en los últimos años, pues evidentemente le tiene que alcanzar. Y al señor Sánchez, bueno, yo más arriba de Despeñaperros la verdad que tengo menos conocimiento, ¿no? Pero yo creo que evidentemente si fuera coherente con las cosas que ha venido diciendo en el pasado, pues tendría que dar muchísimas explicaciones y a lo mejor también tendría que acompañar a la señora Díaz, ¿no? a su casa. Bueno, la justicia ha castigado a una serie de señores, muchísimos. Hay viceconsejeros, directores generales, consejeros, presidentes de la Junta, en fin, en el ámbito de lo autonómico, pero en el ámbito de lo nacional hay que decir que la sentencia ha condenado a 3 exministros, a un 2 veces vicepresidente del Gobierno, a una señora que proyectamos de vicepresidenta al Banco Europeo de Inversiones y a 3 de los actuales ministros del señorito Sánchez. Así es que la cosa no es para tomarla en broma y desde luego algún acto de contrición deberían hacer. Planas, la Calvo, que está muda también, y, en fin, y todos los que hemos nombrado, ¿no? Sí, pero fíjate, en 2013, que es cuando entregan la cabeza de Griñán, que era presidente de la Junta de Andalucía, pues de alguna forma, pues, precisamente para que Ciudadanos permitiera gobernar, el Partido Socialista en 2014, en 2013 y luego en 2015, las 2 cabezas, tanto de Griñán como la de Chávez, que salieron, en ese momento se dieron ya por contentados. Hemos entregado lo que tenemos que entregar y pasamos página. El problema es que, claro, el pasado siempre y cuando no fueran condenados. Claro, como han sido condenados, pues... Pasamos página. Y fíjate que de los 2 que han sido condenados, de los 2, el vicepresidente del Gobierno en su momento y ministro también en su momento, uno son 6 años de cárcel. 6 años de cárcel, que se dice poco y se dice pronto, evidentemente. Aparte de inhabilitación, uno por 15 años y otro por 9 años. Me parece que es durísimo todo esto. Lo que va a hacer el Partido Socialista, evidentemente, en este sentido, es la típica estrategia de tirar el balón para adelante. Vamos a recurrir ante el Tribunal Supremo y que sea el Tribunal Supremo el que decida. Ahora, como el Tribunal Supremo ratifique la sentencia, que sea entre un año y algo, no creo que más, porque van bastante rápido en la sala segunda, no sé, este fuego tienen que apagarlo. Y eso no significa que no vayan a entrar en la cárcel por lo menos estos 4 que se especula que el jueves podrían decretar su ingreso en prisión. Algunos como Francisco Javier Guerrero, anterior director de la Coca. Este es el que mandaba el chofer a por Coca. Que se iba y con señoras de vida, ya sabes, que vamos a ver, que es imposible que la gente no piense, ¿y esto qué pasa? Esto vida, no va... querido amigo, dignísima según con quien me compares. Vale. ¿Sabes? En cualquier caso. Agapito, yo quería reflexionar contigo a propósito, ya sé que el Código Penal no entiende de distingos morales, pero desde luego, hombre, ser de izquierdas y meterle mano a la caja del paro, porque todo lo que se ha perdido de esa cuenta 31L, que era como una especie de vía ciega del tren, donde iba el vagón con la pasta y se quedaba ahí, de ahí los bandoleros de Sierra Morena, de todo eso se han perjudicado todos los parados de Andalucía, en un marco histórico que es el de la crisis 2007, 2008, 2009 y así. 5 millones de parados tenía este país con un cachondo que se llamaba Zapatero, que dice que nuestra economía estaba en la Premier League. Y en ese entorno es donde desde el 2000 empiezan a 60 millones, 80 millones, 90 millones, a repartirlo a quien quieran. Y hay 2 razonamientos que hay que hacer, Agapito. Uno es el de los latinos siempre, qui prodest. Y el otro es, oiga, esto es una inmoralidad, esto es una indecencia que un partido de izquierdas haga esto. Porque, hombre, una cosa es aquello de los informes de Filesa, usted se acordará, de un tal Josep María Sala Grisó, que dijo, no, esto como Oliver North, esto lo he hecho yo, esto lo he hecho yo y esto nos lo hemos repartido unos amigos. Y el partido no tiene nada que ver. Bueno, y en aquella época mandaba mucho Felipe, eso coló en los tribunales, nadie se lo creía, pero coló en los tribunales y los informes que vendían al IBEX, pues pareció que eran como una cachondada. Pero, hombre, entre eso y meter mano en la caja de los parados... Pues es muy interesante la reflexión moral que hace usted, don Javier. Si vamos de lo concreto al abstracto, vamos a ir de las sumas de dinero. Si hoy le preguntamos a un obrero de la construcción o a un obrero de la pluma, como los que estamos aquí, que imagine 680 millones de euros,
pues cuesta. A mí me cuesta. A mí me cuesta muchísimo. Me cuesta un horror. Un horror. Yo no he visto eso. ¿Quién tiene esas cantidades? Y digo esto de los 680 millones, según la sentencia, ¿no?, que están demostrados que han sido robados, hurtados. Lo importante es ahora que muchos medios de comunicación, aquí mismo esta noche ya se ha dicho que, hombre, se les ha dado una pena dura y tal, 6 años. Si comparamos los 680 millones con la sentencia, con las culpas, con la pena, pues ¿qué pena? Pues 19 personas. 19 personas, unos 6 años, otros 7 años, inhabilitación, pero no es una sentencia demasiado dura para ser el caso pues, de más grave más grave de toda Europa, no de España, de toda Europa. No hay en Europa hoy un caso parecido. Me imagino que además algo tendrá que decir la Unión Europea, porque esos fondos serán de allí, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Yo creo que la pena, en este caso, aunque el derecho penal no sabe de moralidades, pero en fin, los jueces sí que lo saben, ¿no? Ya de paso, tenemos que recordar que esto fue también la instrucción de este caso, fue una cosa muy importante de la jueza Laya, y que luego vino la juez Bolaños y hizo también su trabajo, un trabajo político. Un trabajo político, pero tampoco, y hay que recordar siempre que desde 1985 el Poder Judicial depende del Poder, en fin, Ejecutivo, con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero esa es la primera reflexión. La segunda, aparte de lo robado, es muchísimo dinero, pero ojo, esto no es el bien en sí mismo, o sea, lo que se ha robado es importante, pero lo que es más importante es que se ha hecho del poder un negocio. Esto sí que es la corrupción, el poder convertido en negocio. Y digo esto porque ahora viene la segunda derivada. Se dice, no, es que ellos no han robado. Oiga, ¿cómo que no han robado ellos? Ellos han robado, algo se habrán quedado ellos. No han robado para el partido, lo cual es gravísimo, porque la calidad del delito es rebajada, es infravalorada, lo cual es gravísimo. La calidad del delito. Oiga, se está robando a todos los españoles. Se está robando a un partido, a los partidos políticos, a toda la sociedad, al sistema entero. ¿Cómo que no están robando? Luego hay otra derivada también terrible, que yo le llamo a esto la teoría de la elipsis. No, es que no se cita en la sentencia al Partido Socialista, se cita 17 veces. Pero es que además los jueces citan permanentemente y constantemente en esa sentencia pues a los señores que están implicados, a Chávez, a Griñán, etcétera, etcétera, etcétera. No van a decir Chávez del Partido Socialista, Griñán del Partido Socialista, se llama la elipsis, ¿no? Para que haya una argumentación no se cita permanentemente. Esto es terrible, es decir, que este personal ahora quiera corromper también el lenguaje, que es la primera de las corrupciones, el lenguaje. Claro, yo diría, bueno, ¿cómo atacar esto? Porque estamos ante el mayor caso de corrupción de la democracia española y de Europa. Y ahora el problema es qué hacer ante ello. Y usted en la presentación ha dejado muy claro que cuando estamos en un régimen en decadencia, en un régimen socialista comunista, hay un manto de silencio. Esto ha sido pensado y reflexionado por todos los grandes teóricos del totalitarismo. Y aquí estamos ante un manto de silencio, que son unas cuantas cadenas las que tratan este asunto, unas cuantas cadenas, unos cuantos periódicos, el propio periódico que lo ha sacado, etcétera. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo atajamos esto? Y yo no creo que se pueda decir, como ha dicho el señor portavoz de Vox, en el Parlamento andaluz, que sea una cuestión del partido. Claro que es una cuestión interna del partido, querido Alejandro, pero de todos los españoles, porque los partidos en la Constitución son los órganos fundamentales de socialización política y además se les exige que sean democráticos. Que no lo sean es otro problema, pero ahí tenemos que entrar todos. No podemos decir esto es una cuestión de partido, porque yo creo que eso es un camino peligroso. Yo creo que es una cuestión de partido el que dimita a Susana o dimita a Sánchez, por supuesto, pero es una cuestión que le interesa a todos los partidos políticos y a todos los españoles. Vamos a ver, don Enrique Calvet, el PSOE entra ahora sí en el club de los partidos condenados por corrupción, condenados por cometer delitos para favorecerse de ellos, para construir redes clientelares. Esto no es muy diferente a lo de Unión Democrática con los cursos de formación, que usted recordará, o a lo de Convergencia con el 3%, o a lo del PP con Gürtel. Esto es lo mismo, exactamente igual. Y eso no tiene ningún reflejo en los líderes actuales
del Partido Socialista? ¿Eso se va a consentir que sea de ese modo? Yo estoy muy de acuerdo en lo primero que ha dicho usted, un poco recogiendo también lo que ya se ha dicho, es decir, aquí voy a personalizar muy poco, además ustedes tampoco se han citado a las personas, porque algunas además se conocen muy a nivel personal, no solo profesional, etcétera. Y en efecto, el tema del no lucro personal, que yo en algún caso concreto lo admito perfectamente, no es lo relevante. Es decir, es lo que usted ha dicho, es decir, lo gravísimo, que es mucho más grave que el lucro personal, que el efecto Bárcenas, por ejemplo, es la creación de un sistema, no voy a decir una mafia, porque es al contrario, un gobierno paralelo, ilegal de hecho, para consolidar el poder y para el clientelismo, que es lo que de verdad se ha hecho. Después se han beneficiado 6.180 personas y eso vale 680 millones. Bueno, mire, eso ya, en fin, habría que hacer las cuentas y tal. Por 6.180 personas no se arma todo esto. No, no, no. Lo que se hace es un sistema, todo un sistema absolutamente clientelar, propio de totalitarismo, absolutamente igual que el de Convergencia, como usted muy bien ha dicho, y eso es lo grave. Eso es lo grave porque eso es lo que lleva a decir, por ejemplo, se está diciendo ahora en Cataluña, hombre, hay que desnazificar Cataluña. Es decir, eso es lo grave porque lleva mucho tiempo después volver a la sanidad democrática y a la sanidad del juego democrático. Y yo no puedo dejar de decir una cosa de entrada para que, si quieren mis compañeros me rebatan o no, porque hay que verlo todo en la complejidad, pero en la globalidad. Esto es otro enorme problema, cáncer, del gran cáncer que supone el sistema de las autonomías en España. Porque eso se ha hecho por la falta de control, por las facilidades excesivas de autogobierno sin control que se hace ahí. Eso equivale, si quiere usted, a la barbaridad desigualitaria del cálculo del cupo vasco. Es decir, bueno, pues tú tienes más parado que nadie, arréglatelas, tú te formas un sistema, nadie te lo controla, pero claro, el sistema es para que los amigos que nos votan estén ahí, ¿no? Sí, sí. Fíjense, don Ricardo, usted que se acordará de aquellos momentos, yo he estado repasando material de cuando llegó al juzgado el caso de los ERES, a la juez Alaya. Y en ese momento, en Andalucía, Alejandro, no me dejen mentir, había 65 altos cargos del PSOE imputados en casos de corrupción, la mayor parte municipales. El caso Vieira, el caso Matza, con la hija del propio Chávez, el caso Astapa, el caso Elegido, el caso Oanes, el caso Climo Cubiertas, que afectaba, por cierto, a uno que se llamaba Antonio José Chávez, hermanísimo. El caso Arcos, el caso de la Diputación de Almería, el caso de la ONG Liga Malagueña, el caso de las peonadas falsas en los PER. Es decir, estaba eso como un queso de Gruyère. Y llega el caso de los ERES, claro, con toda su espectacularidad, por el importe y porque es dinero santo para un partido de izquierda, no nos engañemos. Y al final, ¿qué le ha parecido la sentencia? Sí, yo recuerdo aquel tiempo, Xavier, muy bien, y recuerdo el estupor con el que se iban conociendo las revelaciones, ¿no? Y después del sometimiento a un juicio con garantías, contradictorio, uno lee la sentencia con el mismo estupor de entonces. Lo que pasa, Xavier, es que, déjame que haga una reflexión que tiene una dimensión jurídica, pero creo que tiene una dimensión también, un poco en la clave que ha hecho Agapito Maestre también, ¿no?, de reflexión sobre nuestra sociedad. Estamos obligados a preguntarnos qué ha fallado desde el punto de vista jurídico en los controles y cómo pudo terminar dándose esto desde el punto de vista jurídico-administrativo, fundamentalmente. Pero también estamos obligados a preguntarnos qué ha pasado en la política, qué ha pasado socialmente, cómo ha sido posible esto. Es decir, resulta difícil de concebir que semejante red clientelar, que es una estructura social que ya había denunciado Joaquín Costa, en Oligarquía y Caciquismo, la gran denuncia va por aquí, cómo es posible no solamente que se haya recreado, sino que haya pervivido y haya tenido la capacidad de
de crecer y de arraigar tan profundamente, que es lo que ha sucedido. Y creo en esto, estoy de acuerdo con Agapito, esto no es ni siquiera una cuestión únicamente de los políticos o únicamente de los andaluces, a pesar de que lo hayan podido sufrir directamente en Andalucía. Creo que es una reflexión que ha de hacerse en toda España. Es decir, ¿cuál es el estatuto de la corrupción en nuestra sociedad, en el debate público? Ha habido un manifiesto que ha salido publicado ayer, precisamente de apoyo y de respaldo. Es decir, sigue habiendo una reticencia a reconocer las malas prácticas propias cuando no hay tal problema cuando se trata de las ajenas. Y creo que debemos ser capaces de superar esa división partidista y tratar de verlo como un problema de cómo se está haciendo la política en España. Desde luego. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y luego continuamos. Enseguida volvemos. No hay caso de semejante bofetón jurídico a un partido político en Europa. Y aquí, como, pero llueve, pero esos eran del PSOE, pero ¿quién es Chávez? Yo que he sido presidente del PSOE, como el otro, Gruñón, como le llamaban en Andalucía, Alejandro. El presidente Gruñón le llamaban. Bueno, pues aquí nadie se da por enterado. Ni siquiera el supuesto socio, el chico este de la coleta, el de Galapagar, ¿verdad? Este está encantado porque eso ya pasó. Eso ya son aromas antiguos de corrupción. Bermejo. Lo que han constatado los españoles esta semana es lo que ya sabíamos, que el PSOE es una organización criminal y si recurren a esta sentencia, pues lo volveremos a constatar dentro de un año cuando se pronuncie el Supremo, ¿no? Que son unos sinvergüenzas como la secretaria general del PSOE andaluz, que estaba hablando esta semana también en televisión. Hablaba luego la veremos. Pepe, Manolo. O sea, ¿alguien se cree que no era el partido el que había tejido todo eso? Esa es la prueba, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se puede paliar esto? Que no evitar, pero sí paliar de alguna manera, que es algo que en Ciudadanos teníamos en nuestro programa y se nos ha olvidado ya, es que lo teníamos, se nos ha olvidado. Y como a mí no me hacen caso, al menos de momento, y aprovechando que tenemos aquí al portavoz de Vox en la Junta de Andalucía, yo le haría a usted una sugerencia, y es que presenten una proposición de ley en el Parlamento andaluz para que los partidos políticos sean responsables civiles subsidiarios de los desmanes por malversaciones y prevaricaciones de sus representantes institucionales. Yo le recomiendo que lo haga, porque ya que mi partido se le ha olvidado, insisto, que eso lo teníamos en el programa y a lo mejor al PP le molesta, porque esto todavía no ha terminado, y seguro que el Partido Popular también está metido en todo este fango, yo no tengo ninguna duda. Yo a usted le pido que Vox lo haga si lo tienen a bien. Enrique. Yo quería comentar dos cosas muy brevemente, porque es más directo la respuesta. Una de lo que ha dicho el señor Maestre, que tiene toda la razón, en mi opinión, que es esto hay tendencia, como propio de los totalitarismos y del orwellianismo, a silenciarlo, a pasarlo, a hacerlo, a banalizar el mal, que en España somos y tal. Hay una cosa que ayuda a eso, solo quería regalar, que es que quien debería alzarlo, quien debería poner el grito en el cielo y que debería pedir soluciones, como acaba de hacer don Juan Carlos, tiene mucho que callar también. Entonces está deslegitimado. Entonces el problema es que en España no hay quien tire, hombre, salvo, pero no los mayoritarios, me refiero. Ya sé que Vox va a decir que sí, etc. Y después me ha interesado mucho, porque ayer mismo hice esta reflexión también, lo que ha dicho el señor de la Serna, porque el viva las caenas sigue vivo en España. El paternalismo caciquil, que hoy se llama autonomías, lo tiene muy fácil en casi todas las autonomías. Y si hay, para todo, si se reparte dinero y se crea sociedades
malhadadamente asistidas, que es lo del PER y todo eso y tal, se perdona, no solo se perdona, sino vivan las caenas. Pero tú me vas a seguir dando eso, bueno, pues mira, nos vamos a arreglar. Eso porque lo he dicho, mi abuela era andaluza, ¿eh? Pero pasa lo mismo en Cataluña y mi abuelo era catalán. Entonces, ese caciquismo que no se encuentra en otros países de Europa, donde yo he estado, por ejemplo en Francia, etcétera, tiene todavía mucho peso. Por lo tanto, gran parte o una parte del problema es el perdurar en ese caciquismo paternalista. Pero eso tiene una solución, que es justo lo contrario de lo que hemos hecho, que es la educación. Y la educación democrática. Bueno, tiene mucho que ver con la conducta de un partido político que es el PSOE. Recuerde usted que al señorito citado antes por el caso Filesa, ese que hacían unos informes que cobraban pero no realizaban, le mantuvieron de secretario de organización del PSC hasta el día de hoy. Sí, claro. Recuerde usted que cuando a Barrio Nuevo le condenaron por lo peor, ¿quién le acompañó a la cárcel? Felipe González, ¿verdad? Pues a estos dos, los acompañantes, han sido todos esos y alguno que se nos escapa. Zapatero, ahí está Sánchez, ahí está. Todo el PSOE ha estado defendiendo la honradez de dos tíos que han desviado una cuenta. Contra el criterio del interventor, los que trabajan en la administración saben que cuando un interventor dice A, el resto se calla. Y aquí a este señor le han hecho ir a juicio. Menos mal que lo han absuelto. Con 150 y tantos requerimientos a la Junta diciendo, ojo, eso es una irregularidad. Y a este le han echado tanta mierda encima como a la propia jueza Laya. Y eso lo ha hecho un partido. Luego, a ver si tenemos un rato y podemos recordar aquel Guerra en un mitin en Sevilla diciendo que la jueza Laya lo que pasa es que tiene un lío con un dirigente del PP. O es que se nos olvida. O aquellos de UGT que fueron llevados al alféizar de la ventana del Juzgado 6 de Sevilla a gritarle fea a la jueza Laya y pija. Si me permite hacer y no se cuentan las cosas. Me permite hacer una precisión. Yo en el año 94 escribí un libro que se llamaba Filesa, Las tramas del dinero y la política, a medias con mi amigo, mi compañero Juan Luis Galeacho. Nunca se supo concretamente cuánto se pudo llevar el partido, pero del trabajo grande que hicimos y demás, llegamos a la conclusión aproximada de 15.000 millones de pesetas, que son 90 millones de euros. Pero salió el Oliver Nor y dijo, esto lo he robado yo. Bueno, entonces, bueno, son 90 millones de euros, ahora estamos hablando de 680 millones de euros. Por cierto que la justicia también ahí fue elegantemente torticera. Una de las piezas más suculentas se llamaba Viajes Ceres, estaba sustanciada en Mallorca y ganaban pasta con los viajes del Inserso. Sí, señor. Y creo que aún está abierta. Si no es que está abierta, se cerró hace como mucho un año o dos. Tela, lo que ha llegado a llover. Don Alejandro Hernández. Bueno, yo simplemente aclarar alguna cuestión. Vamos a ver, yo entiendo que lo que propicia que se pueda cometer este desmán, que hablamos de cientos de millones, en primer lugar es la mayoría absoluta incontestable que tenía el Partido Socialista en esos años y que además nadie atisbaba a ver que pudiera ser algo que pudiera cambiar. Efectivamente, en un estado reforzaba. Claro. Lo reforzado evidentemente por un estado fragmentado como es el estado de las autonomías. Entonces era un virreinato en el que podían hacer y deshacer a su gusto, porque tenían incluso manga ancha hasta para nombrar los miembros del Tribunal Superior de Justicia, que tienen mucho que ver en muchos asuntos de estos, a la hora de resolver, quiero decir, no estoy hablando de su honorabilidad. Pero bueno, en cualquier caso, en ese ambiente, en ese caldo de cultivo de la mayoría absoluta, es como se puede producir, bueno, pues estas irregularidades que eran flagrantes. También a mí me sorprende que el Partido Popular, que ha estado tantos años en la oposición, que estas cosas se le escaparan. Incluso, bueno, yo diría que ahora, pues, en este tipo de cuestiones... Ahí hay que reconocer que Arenas pidió no sé cuántas las veces plenos de investigación, comisiones investigadoras y nunca le hicieron caso. Bueno, pero hay mecanismos como el de las transferencias corrientes que, en fin, que para un partido avezado, pues que le podían haber seguido la pista. Esto salta con el tema de Mercasevilla, que enseguida se vio que iba a ser algo mucho más gordo. Eso fue muy comentado en Andalucía. Ese fue el hilo efectivamente. Lo que sí quería decir también, en cualquier caso, es que a mí me resulta una falacia absoluta
que por parte del Partido Socialista se niegue o diga que no hay financiación ilegal. Claro que hay financiación ilegal. Claro que hay financiación ilegal. Pero vamos a ver, ¿cómo podemos entender Es un que hacían sistema todos de los financiación liberados, ilegal? todas las personas prejubiladas, todos ellos liberados de cualquier tipo de obligación laboral, ¿qué hacían? Pues dedicarse a trabajar para el partido. Hablamos de cientos de personas. Eso es mucho dinero. Eso es financiación ilegal. Pero es que luego, aparte, uno lee, yo sinceramente lo que me he leído es la nota de la sentencia, los 66 folios, porque los 1800 todavía no lo han acabado de imprimir, pero bueno, lo haremos. Pero claro, ¿qué ocurre? Oiga, es que usted no explica en ningún momento. Las subvenciones no se le dan a los trabajadores, se daban a las empresas. Sí, claro. Y no explican el criterio que siguen para dárselo a una empresa. Ni siquiera se justifica en ningún momento que esa empresa estuviera en dificultades económicas para, en fin, que tuviera la necesidad de despedir a personas. Es decir, que con un criterio totalmente aleatorio, con un criterio arbitrario, pues dijeron a ti sí y a todos vosotros no. Eso se perjudicó la necesaria concurrencia competitiva, la igualdad de oportunidades. Entonces, oiga, eso habrá que ver ahora en qué queda, porque vamos a ver en los consejos de administración de esas empresas que se vieron beneficiadas, porque se ahorraron el tener que pagar indemnizaciones que otras empresas sí tuvieron que pagar si quisieron amortizar puestos de trabajo, y a lo mejor no lo pudieron hacer y acabaron cerrando. Es decir, que esto de que no hay financiación ilegal es un tema que yo discuto. Y luego, por último, bueno, aquí se habla de la red clientelar. Es que al final una cosa va con la otra. En Andalucía el entramado es yo diría, está tan incrustado en la propia sociedad que eso va a llevar mucho tiempo el poder acabar con él. Nosotros por eso tenemos una batalla en Andalucía con el tema de la administración de los entes instrumentales, porque consideramos que es el primer paso. No es solo eso, ni muchísimo menos. Ahí hay un déficit democrático brutal en todo lo que es la Andalucía del interior. Pero aparte, hay que desmontar esa administración paralela porque es el primer paso para ir clarificando, ir despejando el bosque para que veamos exactamente dónde están todas esas estructuras viciadas que son las que lastran una región tan maravillosa como Andalucía, que tiene todo para poder estar en la cabeza de España, ¿no? Alejandro, me estoy acordando, eres tú el culpable, ¿eh? Sí, sí. Tú has sacado el caso Mercasevilla, que es un caso que no tiene que ver con los seres, pero sí que fue el iniciador, de todo esto. Ahí hubo dos empresarios, buena gente, de esos que pensaban que habían topado en la vida con unos golfos. Ellos representaban a una escuela de hostelería que quería instalarse en Mercasevilla, legítimamente. Y le dijeron, tienes que hablar con fulano, que es el que maneja esto de las nuevas instalaciones en Mercasevilla. Bueno, lo hicieron y el fulano resultó ser un comisionista. Y les dijo, mira, me tenéis que dar 300.000 euros ahora y 150.000 cuando aprobemos la cosa y luego pagar lo que corresponda. Así es que una cosa que costaba 700 y pico mil euros les costaba 450.000 más de patilla porque alguien trincaba y ese trinque se supone que llegaba a algún sitio interesante, ¿no? Estos dos empresarios se fueron a la Junta de Andalucía, de buena fe, por derecho, y dijeron, oiga, ahí tienen un golfo, tenga la cinta, lo hemos grabado. Y la Junta lo enterró. Y aburridos, encontraron a un abogado, Joaquín Moekel, muy conocido por este estudio, que les dijo, no, esto lo que hay que hacer es llevarlo a juzgado. Y en el juzgado pues se abre una investigación sobre esas mordidas tan indecentes y tan bestiales. Oiga, que ni en México se paga el 50 o el 60% de la inversión de mordida. Vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Y empiezan a rascar. Y mira tú por dónde descubren que en la grabación, dice el tío, el de la coima, dice, esto es una práctica extendida. Esto se hace con todo. Y digo, el fiscal se supone que ese día tenía un problema auditivo, porque no dedujo nada. Bueno, oye, resulta que Mercasevilla pone unos terrenos en subasta y resulta que se los adjudican al tío que menos dinero da por los terrenos. El fiscal seguía como los monos, ni ve, ni oye, ni habla, ni nada, mudo y sordo y tonto. Bueno, oye, pues al final la persistencia de la acusación, en este caso, permite saber que hay un ERE en Mercasevilla y que han colado a una señora que nadie conoce.
y que además es muy mayor, no cuadra. Nadie la conoce porque con esa edad la conoceríamos. Y luego han colocado a un tío de la ejecutiva del PSOE en Baena. Muy conocido en Baena, porque además es el presidente del club de fútbol, del Baena Fútbol Club, o como se llame. Pero es que Baena, miren ustedes, está a 280 kilómetros de Sevilla. Es que al tipo no lo conocía ni la madre que lo parió, en Mercasevilla. Y pum, pum, pum. Y entonces, claro, ahí ya se abrió una pieza sobre los seres que benévolamente, injustamente, la prensa llamó intrusos. Aún hoy, aún a mí se me escapa. ¿Cómo que intrusos? Golfos, delincuentes, chorizos. Por cierto que nadie ha devuelto nada. Pero bueno, en fin, estas cosas me has obligado. Estos son los de las mariscadas. Luego a ver si me encontráis alguna foto de las mariscadas fantásticas que se cascaban en Bruselas a costa de Mercasevilla, porque yo si quisiera comer gambas buenas de lujo, me las comería en Sevilla, no en Bruselas, pero en Bruselas seguro que son más caras. Don Ricardo Ruiz de la Serna. Yo quería volver, es un tema algo diferente, Xavi, pero tiene que ver con lo que decía antes Enrique Calvet y con alguna de las preguntas que tú has hecho. Yo creo que parte de este fenómeno que vemos y que yo insisto que no deja de causar cierto estupor, ¿no? Ver lo que es, no solamente lo que es la sentencia, los 1.800 folios, sino hasta dónde llegó. Yo creo que viene por dos cosas. Una es la debilidad de la clase media en España. Es decir, esta necesidad que uno termina teniendo de recurrir a la administración pública para obtener cosas que si la clase media y el mercado funcionasen, etcétera, pues probablemente conseguiría de otra manera. Y después la debilidad de la sociedad civil, Xavi. Hay un déficit, no solamente, antes mencionaba Alejandro Hernández el tema del déficit democrático. Yo creo que hay un déficit en España de sociedad civil, de instituciones, de cuerpos intermedios que liberen al ciudadano de esta carga que es tener que recurrir a la administración pública para prácticamente todo lo que pueda necesitar, porque quienes deberían naturalmente resolver y autogestionar sus problemas, pues no tienen los medios o no tienen los recursos para hacerlo. Y creo que sin esto, porque esto no se da en esta magnitud, insisto, que claro que en otros países hay corrupción. Yo no creo que España tampoco sea el país más corrupto, pero esta dimensión es verdaderamente singular. ¿Por qué en otros países no se da? Porque las sociedades civiles son mucho más fuertes, son mucho más sólidas, las instituciones son más robustas, la clase media tiene la capacidad de generar empleo, de crear empresas, de dinamizar el mercado de trabajo. Es posible. Claro, si nos planteamos, por ejemplo, ¿por qué estas cosas no suceden en esta magnitud en Alemania? ¿Por qué no suceden en otros países así? Porque las clases medias son muy fuertes. En España la clase media ha sido sistemáticamente destruida. Bermejo. Pero es que esto no termina. Vamos a ver, esta semana hemos sabido, Alejandro también lo sabrá, que nuestro secretario de organización colocó a su cuñado en la Junta de Andalucía. Nuestro es el de Ciudadanos. De Ciudadanos, sí. Con la connivencia del señor Marín, que es el que se supone manda en Ciudadanos allí. Y una de nuestras diputadas, creo que se llama Ruiz, Rocío, a su pareja lo ha colocado de gerente en otra empresa pública. Y usan un coche oficial para ir a buscar al niño al colegio. Es que esto no tiene remedio. Esto no tiene remedio. Bueno, permítame que... Termina. Y quiero decir, y también lo sabes, la Consejería de Empleo ahora está en manos de Ciudadanos, ¿verdad? Es independiente la consejera, pero sí, pero está en manos de la nombró Ciudadanos. Bueno, pues se contrató a unos funcionarios que se les llamó el Comando Antifraude, ¿verdad? Esto lo tienen que saber los espectadores. El Comando Antifraude, que son unos funcionarios, vamos, que tienen su trabajo y que se les contrató especialmente para investigar más allá de lo que estaba pasando con los fondos de formación, los ERES, etcétera. A las 2 semanas los despidieron por presiones del Partido Popular. Si es que esto no hay nadie que lo arregle. Bueno, permíteme que le dé una vueltita de tuerca al asunto del qui prodest. ¿Quién se beneficia? Claro, puede parecerlo más pintoresco, pero es una de las cosas importantes, porque es así que inexorablemente, amigo, te señala como partido político. Aquí hay 50 hombres del PSOE colocados como intrusos en ERES, en expedientes de regulación de empleo. Están
empotrados, como suele decirse en las operaciones especiales, en grupos humanos que están sufriendo sin tener ningún derecho. De manera que un tío que no ha puesto su pie en una bodega de Jerez, que además vive a 300 kilómetros, aparece junto a los que sí tienen derecho. Pero no se enterarán nunca, porque como resulta que el de UGT es el que dio aviso y el que ha negociado con Juan Lanzas la cosa del ERE, la marranería del ERE, pues nadie va a decir, además como existe la omertá, como ha quedado dicho ya, pues cualquiera se atreve a levantar acta de algo, te quedas pero sin nada. Y así en la Sierra de Sevilla, en el entorno del Pedroso, de donde es uno de los principales golfos de esta historia. Y este pitas y va por su pueblo repartiendo plazas en el ERE. Y el clan de los Gazules hacía lo mismo. Y el que se queda sin la alcaldía porque en las elecciones, mire usted, he perdido, se la amparaba con un ERE en donde fuera, sin mayor problema. Y así ha sido con el que no conviene que vaya a la Diputación porque nos interesa que vaya otro, pues a ese se le ampara en otro ERE. Ah, y a la cuñada de aquel tío tan importante a la que le debemos tantos silencios, a esa se la coloca de tal. Ha sido muy difícil para la justicia incluso definir claramente esos 50 nombres de empotrados por su relación. Ojo que hay alguno que es de la UGT también, sí. ¿Verdad? Por su relación con Delphi, por ejemplo, donde hicieron una de las... Es más grande la golfada de Delphi que la bahía de Cádiz. Una masacre. En serio lo digo, ¿eh? Una masacre laboral. En serio, la de la base de Morón, los empleados de la base de Morón, otro escándalo monumental. Hubo un sindicato, USO, que llegó allí y dijo, uy, qué gordo es esto, huyamos, no queremos saber nada. Cerraron su sección sindical porque aquello apestaba. Ese es el qui prodest personal. Quizás es el menos relevante desde el mundo del dinero, pero es el más significativo, el que dice, ¿cómo que no te has beneficiado si hay 50 de los tuyos que tracatrá? Que se sepa. Pero dice, de los 6.180... ¿Solo son 50 reconocidos por ser del PSOE? Solo hay 50 reconocibles. Si es un sobrino es muy complicado. Vamos, por Dios. A ver, Alejandro, rápidamente que vamos a ver la otra parte del quo prodest. Evidentemente, bueno, yo creo que aquí en este caso la sinécdoque de la parte por el todo es obvia, ¿no? Con todas las personas que han sido condenadas, ¿no? Es una condena al PSOE, claramente. Yo, el reto que propones me parece bastante razonable. Esa responsabilidad civil subsidiaria de los partidos me parece bastante razonable. Yo creo que de todas maneras la manera de solucionar estas cosas pasa por la voluntad política. Yo he diferido y he discutido en la Junta con el Parlamento, con Ciudadanos, porque ellos están muy empeñados en sacar adelante una oficina contra el fraude y va en principio adelante, bueno, y hay que cambiar la ley, en fin, tiene sus complicaciones. Y yo realmente creo que para luchar contra el fraude lo que hace falta es querer hacerlo. Y para ser honrado lo primero que hay que hacer es querer ser honrado. Y creo que ese es el primer paso. Y en ese sentido, pues ese es en el que tenemos que avanzar. Si no hay voluntad política no se puede hacer nada. Pero hay tres cosas que son importantes. En primer lugar, yo creo que no podemos llenar en esta sesión de casos de corrupción, porque entonces corremos el peligro de despistarnos, porque hay tantos casos de corrupción que podríamos llegar pues a una conclusión elemental, muy sencilla. Aquí se ha dicho ya esta noche, ¿no? Esto es un carácter nacional casi, o sea, da lo mismo que seas andaluz, que catalán, que tal. No, yo no creo que la coima en fin, la corrupción, la mordida sea un carácter ni mexicano ni español. Yo creo que no, en absoluto. En el caso de México ahora, pues vemos que se está atajando la corrupción. Estoy hablando de los países más corruptos del mundo, en los índices que hay. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy serios y cada caso de corrupción analizarlo en sí mismo. Digo esto porque ¿quién se beneficia en este caso? En este caso que estamos en el de los ERES. Eso es evidente. Solo hay un beneficiado, es el Partido Socialista Obrero Español. En segundo lugar, el sistema de partidos políticos. No olvidemos que todavía no hay una ley seria y sensata de financiación de partidos políticos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se han estado financiando los partidos? Por eso antes decía Enrique con toda razón, es que el otro partido mayoritario está callado, es que era la fuente de financiación. ¿Cómo se financian los partidos políticos? Pero en este caso concreto también se ha dicho otra cosa que es muy importante. Todo este sistema corrupto que se lleva a cabo en Andalucía y es un modelo para toda España.
Y es un modelo para toda España, como hay un modelo también que propone Cataluña para toda España, sin duda alguna. Y ese modelo es muy sencillo de analizar, es la identificación del poder con el derecho. Entonces, fácilmente, eso ya Alfonso Guerra lo dijo claramente. Nosotros es toda la corrupción que lo decidan los jueces. Pero hombre, si los jueces los nombran ustedes. Pero hombre, esto es un... Y además hay una tercera pata que es muy importante. No solamente se identifica el poder con el derecho, sino con el saber. Entonces ahora vienen estos señores, lo estamos viendo hoy, la señora esta que ha respondido, o la señora Celad, esto no tiene que ver nada con nosotros. Y además lo dice con una facundia, como si fuera una sabia. Si nosotros nada. ¿Cómo que el presidente del Partido Socialista Obrero Español ha sido condenado e inhabilitado y el presidente del Partido Socialista no tiene que ver nada con nosotros? Esto es, ¿por qué? Porque tienen ese plus, es decir, nosotros decimos la verdad. Esto es terrible, porque aquí nos encontramos que hay, afortunadamente en España todavía hay medios de comunicación. No tantos como creemos. No tantos. Son muy pocos y por eso es muy importante la reflexión que ha hecho usted al inicio de este programa, y es el silencio. Donde el comunismo, donde el totalitarismo triunfa, siempre el silencio cae como un ruido de trampa que se cierra. Y eso es en lo que estamos ahora. Es decir, a ver si esto pasa rápido. Y por eso tenemos que insistir en este caso, por encima de todo, porque, y termino, perdón si me he alargado, creo que la sociedad civil no es tan débil en España como pensamos. Bueno, yo quería que ustedes tuvieran en consideración el qui prodest en términos humanos, ¿eh? El que es de Jaén y le pide a Lanzas porque conoce a Gaspar Zarrías y le meten en uno de los seres. Eso es tal. Pero eso no es lo importante. Lo importante, en términos monetarios, es que la industria se organiza sobre la base de estamos en crisis, empresario, ¿a qué te gustaría reducir tu plantilla? Acude a nosotros, esto es mano de santo, paga, eso sí, una coimita, a veces una coimaza, y nosotros te damos el forfait, el sello puesto, los tíos en la calle, el dinero ingresado en una compañía aseguradora para que esto se cumpla y esas personas cobren el plazo. La aseguradora también nos va a retroalimentar el bolsillo, la caja B, llámenle como quieran, nos lo cuenta María Matos. Muy buenas noches, Javier. Pues vamos a explicar muy brevemente en qué consistía este gran fraude, este gran plan ideado por el gobierno socialista de la Junta de Andalucía y que consistía en repartir subvenciones sin ningún tipo de control. Para explicarlo vamos a empezar por un ejemplo. Había una opción legal que consistía en que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, en el dinero del fondo público que tenían, ese dinero de todos, pues se lo daba a las aseguradoras para que a su vez se lo diesen a las empresas en crisis, es decir, para que pudiesen pagar esas jubilaciones, prejubilaciones. En este caso había una figura que es un interventor que hacía que todo esto se retrasase mucho más porque se encargaba de que todo fuese al pie de la letra y que no hubiese ningún dinero y que nada se escapase. Por lo tanto, lo que hizo la Junta de Andalucía fue idear a sabiendas otro plan, un plan B que consistía en hacer una forma de pagos que se llamaban unas transferencias de financiación, que lo que hacían con ese dinero público era que pasase directamente de la Consejería de Empleo a una agencia pública llamada IDEA, que crearon precisamente para eso, para que no hubiera ningún control. Es en este punto cuando no tenían que justificar nada sin ningún tipo de documentación. Esta agencia, como decimos, es pública y fue creada a sabiendas. ¿Qué se hacía con ese dinero? Pues, por ejemplo, se daban jubilaciones fraudulentas a todo tipo de gente, aunque no estuviesen ni en ese ERE. También a empresas que no tenían ni siquiera un ERE o a personas que no habían nunca creado una empresa. Hasta 13 millones de euros, hasta 74 millones de euros. Y no nos podemos olvidar de las comisiones infladas que se daban pues a aseguradoras, a los bufetes de abogados y también a las constructoras que ejercían de intermediarios entre la agencia IDEA y esas constructoras y esas consultoras. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que este dinero de los 680 euros de los que le hablábamos no se puede recuperar, tan solo se ha recuperado hasta la fecha 8 millones de euros. 600
80 millones de los ERES, porque luego está demostrado que eso también servía para obtener otro tipo de subvenciones que no tenían que ver con los ERES, porque está todavía por empezar, o está a mitad, el asunto de los cursos de formación, que no son 680, que son 1.200 millones, y que están repartidos por un criterio que ya se pueden imaginar por dónde nos viene la bicha. Vamos a hacer una paradita de publicidad y a la vuelta continuamos. Ya estamos de vuelta, seguimos empeñados en que lo conozcan todo de los ERES y que reflexionen, no hace falta más. A ver, don Carlos Berbel. Yo quiero responder tanto a Juan Carlos como a nuestro amigo sobre el tema de la reforma legal. Y existe desde el año 2011 el cumplimiento normativo del artículo 31 bis, que hace que las empresas o partidos políticos, sindicatos o equipos de fútbol sean responsables penales, y se les puede evidentemente llegar hasta la disolución, y las multas pueden ser enormes, tremendas. Entonces no haría falta eso. Hay una cosa que sí que está por llegar a España, que fue aprobada hace un mes en Europa, que es la directiva de los denunciantes de corrupción, se llama directiva de whistleblowers. Porque en Europa hay entre 5.800 y 9.600 millones que se van por la corrupción por todos los lados. Entonces, lo que se pretende en Europa es que la gente que vaya a denunciar en un momento dado sea protegida. Y esta que de pronto próximamente se va a publicar, va a obligar a España a transponer toda esa directiva, con lo cual cualquiera que en un momento dado quiera denunciar, porque es devolver de alguna forma el temor de Dios. Es decir, si tienes a alguien que está cabreado y demás, va a haber una serie de salidas para denunciar, pero es que se va a enterar y va a haber además resultados. Perdón, ¿ha dicho usted que se aprobó el año pasado la Ley 31? No, el año 2011. ¿31 se llama? El artículo 31 bis del Código Penal. Ya tiene guasa que el artículo 31 coincida con la desviación en la contabilidad de la 31L, que era la cuenta diseñada por la Junta de Andalucía para distraer 680 millones de euros. Sí, evidentemente. Don Enrique. Sí, hombre, no iba a hablar de eso, pero es que yo he estado muy metido en la negociación de esa de los whistleblowers, sí, que en español sería chivatos. Sí. Y ha sido muy dificultosa. Vamos a ver si sale, y España tendrá 3 años para implementar. Sí, porque es que hay que encontrar un equilibrio. Había momentos que, llevado por los partidos antisistema y los verdes y tal, querían realmente, como me decía Cavada, que era el que estaba conmigo en esa sección, que quería ya pagar al chivato, es decir, incentivarle para que denunciaran. Hombre, hay una cierta lealtad con la empresa también, ¿no? Y la verdad es que no estaba pensado en los ERES, sino en los famosos que hemos tenido, los Falciani y toda esta gente, para que los grandes, eso y tal. Pero sí, en efecto, se va avanzando ahí. El problema de España es que termina a veces percibiéndose, no se ve la corrupción moral, la corrupción del sistema, que por ejemplo es lo que ha acabado con el sistema comunista, ¿no? Porque consiste en que mezclas a todo el mundo en ello, y entonces todo el mundo está beneficiándose y tal, hasta que claro, la putrefacción es total, pero no se percibe y la gente ve más bien pues beneficios a corto. Eso sí es verdad. Y entonces, como yo me entusiasman y me va a regañar, pero me entusiasman los análisis en profundidad, quería contestarle a don Ricardo, no se ve eso en otros países de Europa, porque la clase media se hizo en momentos distintos de la historia. Incluso en Alemania es la clase media la que lleva a Hitler al poder y estas cosas. En cambio, para lo que me llaman franquista ahora, porque soy español, en cambio en España la clase media nacional, no digo en alguna otra vez, nace con el franquismo. Y nace ya muy dependiente del sector público y de la ayuda, por control y por ayuda, o sea, paternalista, ¿no? Yo creo que sería una explicación. Pero bueno, es que me apasiona esta discusión. Bueno, pero volvamos al tema de los ERES, porque usted me lleva a Úbeda, que es provincia de Jaén, y ahí debe todavía mandar Zarrías, si no ando yo equivocado, y no me apetece mucho, no me apetece mucho. Vamos a volver a los ERES. La cuestión es que, desde luego, esto no es comparable a la Gürtel. Lo diga Agamenón o su porquero, da igual, porque 680 millones no comparecen con 30. Y porque la naturaleza del delito, siendo igual
y además no pretendo en absoluto disculpar la incorrectísima, la ilegal, la delictiva actuación del Partido Popular. En el caso de Gürtel, pues se hacían trampas para mandar dinero a una caja verde de la cual se pagaban sobresueldos. Y el principal perjudicado era el Partido Popular en sus cuentas legales. Y enriquecían al gerente en unas cuentas en Suiza, que no sé, 40 millones, un tal Bárcenas. Bueno, ya, sí, pero es que, oiga, aquí estamos hablando de la hucha para pagar el desempleo en tiempos de crisis. Y aquí estamos hablando de que la moral de un partido de izquierdas tiene que ser distinta a la moral del Partido Popular, ¿eh? Y si no, que no presuman de mejores. Y si no, que callen para siempre. Y si no, que espabilen, porque ya está bien. Me interesa mucho ese entorno de omertá. Ya le voy a preguntar a Agapito Maestre, porque él, y hay un libro que así lo cuenta, que es este que tengo yo aquí, El escándalo Maestre. Él fue víctima de un escándalo en el mundo universitario que, a pesar de que tuvo su trascendencia enorme en Andalucía, pues oye, como que no parece que la gente se dé por aludida. El asunto fue que molestaba que un señor ejerciera una cátedra de filosofía en una universidad verdaderamente lejana de los centros de poder, la de Almería, y en el 2002 se trata, en una reunión de la Junta de Andalucía, acabar con él. Y van y lo hacen. Fumigan la cátedra y, fumigada la cátedra, fumigado el catedrático. El catedrático. Y dice, oiga, ¿y eso se puede hacer? Hombre. Sí, el libro de Fernando Muñoz lo cuenta. El escándalo Maestre. Muy objetivo, ¿no? Con esas introducciones, ¿no? Del amigo Paco Sosa Wagner y el epílogo de Carlos Díaz. Incluso yo pude escucharlo de boca de la que es actual hoy vicepresidenta del gobierno, ¿no? Tuvimos que votar, me decía, estaba delante este chico que trabaja contigo en tu universidad, Sánchez Cuesta, ahí en Serrano, dice, no, es que tuvimos que decidir en un consejo de gobierno qué hacíamos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo voté para que te quedaras en la universidad, pero luego decidió el presidente, yo no fui, Chávez, fui. entonces tuvimos que echarte. Bueno, naturalmente, eso estaba todo muy bien, lo cuenta ahí, esa es toda la trama. Y este es el problema número uno que ha tenido la sociedad andaluza y, por supuesto, por extensión, toda la sociedad española. La sociedad es totalitaria. Una sociedad democrática es muy sencillo de definir. Es cuando se separa el poder del saber y del derecho. Son ámbitos distintos, están relacionados y punto. Pero una sociedad cuando el poder se mezcla con el saber, malo. Bueno, naturalmente todas las cátedras, todos los departamentos de las universidades andaluzas, como las de toda España, dependen de las consejerías de educación. Esto es así, vamos, o sea, incluso aquí, ¿no? Es decir, que no es, por supuesto, la conferencia de rectores, en fin, esto tendría que estudiarlo muy bien vos, que es el único partido, que a mí cuando me decían, vos quieres quitar las autonomías, eso es una locura, pues no, es lo único plausible, porque está en la Constitución, y además se pueden ir devolviendo sistemáticamente, y poco a poco, pues, competencia. Pero, por elevar mi caso, es decir, que es un ejemplo, es un paradigma, para una vara de medir pues todo lo que está sucediendo en España. Pues, evidentemente, es cierto que allí se movilizó una gran parte de los medios de comunicación, se movilizaron muchos intelectuales, se movilizaron incluso, y esto es lo más grave, y por eso el señor Alejandro Hernández, que está en el Parlamento de Andalucía, yo le sugiero que estudie el caso, todos los grupos parlamentarios andaluces, ahí viene en el libro, pidieron mi readmisión, todos los grupos parlamentarios. Es más, todos los sindicatos pidieron mi readmisión. Es más, la sociedad civil, bueno, ahí hay un manifiesto firmado por más de 400 intelectuales europeos, pidieron mi readmisión. Es decir, que, y curiosamente, el poder te lleva a decir, no, a la calle. Es estorba. Es estorba. Había solo una... Es verdad que el otro día me entrevistaba un periodista, Fernando Palmero, en el diario El Mundo, y yo escribí durante 18 años en el diario El Mundo, y recuerdo bien que el diario El Mundo, durante buena parte de los años que yo pasé como catedrático en Almería, pues era el gran medio de comunicación que vertebraba la oposición en Andalucía. Porque el problema es que en Andalucía no había oposición. O sea, seamos serios, que esto era, incluso podríamos hablar mucho de qué es lo que hizo el Partido Popular, y aunque lo intentaba, etcétera, pero durante mucho tiempo el Partido Popular estuvo participando del sistema.
Bueno, esa es la señora que te dio el chivatazo. Sí, bueno, me lo contó ella como una cosa normal, como una broma. La enseño porque ahora ha enmudecido, ahora no conoce ni sabe, la egabrense ni sabe ni conoce. No, estos que salen en la foto, esto dirá que es un montaje que le han hecho. Que pero además foto, tenían en el Tribunal Constitucional no una persona que es muy famosa, Elisa Pérez Vera, Sí, hombre, que en su cuenta aparece, su padre era un famoso socialista que murió en el año 61, pero si entráis en la página del Partido Socialista dicen que lo mataron en el 36. No, murió en el 61, felizmente en tiempos de Franco. Pero esta señora Elisa Pérez Vera me dijo, yo pedí un amparo ante el Tribunal Constitucional y me concedieron, en fin, que iban a tramitarlo. Cualquier jurista sabe que cuando admiten a trámite un amparo, en un 90% de los casos, pues los conceden. A mí no, porque se dice, claro, Elisa Pérez Vera era una mujer socialista, muy amiga de Chávez y de todo, y no me dieron el recurso de amparo. Es decir, pero esto son, cuento unas pinceladas nada más para saber en el régimen político en el que estamos. ¿Quién te en enfiló España. concretamente? ¿Quién te enfiló? ¿Quién? Persona. Bueno, ¿Quién te enfiló? Perdona, eso el secretario de Estado de Universidades en aquel momento, don Julio Iglesias Dussel, que me ayudaron, y Pilar del Castillo me hizo esa pregunta. Y, pues, ¿quién me va a enfilar? Está enfilado, pues, que escribía en el diario El Mundo, ¿me entiendes? Que era el diario de la oposición, nada más. Y por eso contaba antes que cuando me entrevistaban... y los ponías a pingar. No, claro, naturalmente amigo. yo estaba en contra de toda... Esto es muy importante. Naturalmente, era un hombre crítico. Usted se había creído la libertad de expresión. Claro. Que no se puede ser tan ingenuo. No se puede, claro, la libertad de expresión, ¿no? Entonces esto es terrible. Agapito, vamos a ver, si hay hechos objetivos que demuestran que eso fue una injusticia, firmas de intelectuales, los propios grupos parlamentarios... Todos los grupos parlamentarios. Hoy te pueden volver a readmitir con una decisión política. Por ¿sí supuesto, o no? si eso es muy fácil. ¿Sí o no? Si además nunca me quitaron la condición de catedrático, me quitaron la cátedra. Sería muy fácil. Ya incluso en aquel momento, Pues la ministra de turno y el secretario de Estado de Universidad dijo, no, sí, basta con dar las excusas que pusieron con crear otra cátedra, ¿me entiendes? Pues es una ocasión magnífica para que en un pleno de la Asamblea, de la Junta de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, se dice una moción y que se inste sería al consejero de Educación, en este caso, de universidades, a que te retorne esa cátedra. Yo creo que sería un motivo, para que lo tratase ahora. Permitidme que volvamos. Está muy bien. Está muy bien. Otros lo han intentado antes y no lo han conseguido, pero yo te aplaudiré si lo consigues tú. Vamos a volver al tema de los seres porque me interesa mucho que observen cómo el presidente del Gobierno en funciones elude el asunto hasta estas horas. No sé, no lo va a poder eludir eternamente, eso está claro. El interés va a continuar, pero cuando él va a un sitio, los periodistas le persiguen, a voces le piden que diga algo de los seres y él dice, por toda contestación, ahora lo van a ver. Al griterío, presidente, díganos qué piensa de Chávez, del otro y tal. La única respuesta audible es buenos días. Cero más. Bueno, ahora a uno que se le oye mejor, aunque lo que dice tela marinera. Ábalos, el ladino este del Mediterráneo. Vamos a escucharle. Vean ustedes cómo se quita el bicho de encima. Es fantástico. No es, por tanto, un caso del Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía. No se atribuye enriquecimiento ilícito a las personas afectadas, al contrario de lo que sí pasó con el Partido Popular. Y finalmente el Partido Socialista nunca trató de ocultar este caso, ni arremetió contra los jueces, ni trató de comprar el silencio de ningún inculpado, como sí hizo el Partido Popular, y desde luego no destruyó ninguna de las pruebas que pudieran afectar a este caso. Yo todavía me acuerdo de aquellos armarios con documentación que llevaba un tío en una carretilla, fotografías publicadas por toda la prensa, La Razón, el ABC, El Mundo. Es como que no habéis intentado. Todavía me acuerdo cuando empezabais a decir que esto era una cosa de 4 golfos. Desde luego me acuerdo de cuando decíais que poníais la mano al fuego por la honradez de Griñán, pero pues chicos, lo habéis quemado, tan difícil es eso. Bueno, y pasaron los días, pasaron 3 días hasta que un señor con la chapa del PSOE, bueno, relativamente, ya veremos lo que le dura, Susana Díaz dijo
tengo que pedir perdón. Aunque yo no estaba, pero tengo que pedir perdón. Vamos a oírla. Susana Díaz pide perdón. La expresidenta andaluza da la cara 48 horas después de que se dictase sentencia por el caso ERE. Y lo hace pidiendo disculpas, sí, pero también echando balones fuera. Yo lo pedí y lo pediré las veces que hagan falta, aunque fuese un tiempo antiguo, no estuviese en ese gobierno ni nadie de ese gobierno estuviera en el mío, pero le pedí a los andaluces perdón porque lo que más me duele es que se mancha Andalucía. Y es que pese a las condenas, Díaz sigue defendiendo a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. No lo esperaban, no lo esperaban. Ellos saben perfectamente que no se han llevado ni un duro. Uno está más en el desconcierto de no esperarlo y en el caso de Pepe, personalmente, muy mal. Y tras la defensa, el ataque. La expresidenta de la Junta se justifica por haber tardado tanto en dar explicaciones atacando a Juanma Moreno Bonilla. La obligación y el deber que tenía era hablar cuando conociera la sentencia. Lo que no me parece legítimo es aparecer media hora después detrás de un plasma, como hizo el presidente de la Junta de Andalucía, sin saber de lo que hablaba, pasearse por los platós de televisión, mintiendo, faltando a la verdad. Porque Susana, pese a la sentencia, sigue confiando en su partido. Que si uno ve eso y lee durante los 1.800 folios de la sentencia, el PSOE no aparece en ningún sitio. Y también en sí misma. Así anuncia que volverá a presentarse a las elecciones andaluzas. Yo quiero serlo, yo tengo la ilusión y las ganas, lo dije desde el minuto 1. En definitiva, pese al escándalo que rodea a su partido y a ella misma, Susana Díaz se pone de perfil. No solo eso, promete seguir dando guerra tanto en Andalucía como dentro del Partido Socialista. Pues no se lo cree ni el tieso de su marido. Lo del tieso de su marido se lo inventó ella, ¿eh? Así que literal con comillas. Ni el tieso se cree que vaya a repetir esta. Vamos, las ganas que tienen en Ferraz de ponerle la cabeza en un cesto al que la quiera recoger. Por cierto, dice esta señora que no se cita al PSOE ni una sola vez en la sentencia. Agapito, mentira. Ya lo he contado antes. Ahora quiero que recuerden ustedes esa limpieza con la que el PSOE ha entendido este procedimiento desde 1998, que se caracteriza porque un tío bastante influyente en Sevilla del PSOE, un tal Alfonso Guerra, creo que le recordarán, ahora parece que es de Falange de la Jons, pero no, antes era el descamisado. El descamisado, esto es lo que yo les contaba antes. Este hombre en un mitin electoral del PSOE dijo, esta juez que está liada con uno del PP, desacreditándola. Bueno, la juez porque de una manera, pero si esto fuera un país sensato, el Consejo General del Poder Judicial hubiera salido amparando a la señora Alaya y le hubiera metido un cuerno a este bocachanclas espectacular. Pero lo terrible es que su público, porque esto lo vivimos en un azul rojo todavía muy inconveniente, y el PSOE es maravilloso, y los que votan al PSOE creen que el PSOE es maravilloso y están deseosos de creerse a un Alfonso Guerra que les cuenta que es que esta juez es una que está liada con uno del PP, pero que no hay nada, ¿eh? No hay nada. Yo pongo la mano en el fuego por la honradez de Chaves y la de Griñán. Esto se lo he oído a Felipe. Por cierto, Chaves estaba en aquella foto del clan de la tortilla. Sí. Que algunos recordarán. Y era un elemento importante. ¿Qué memoria tienen ustedes? ¿No? Era un tío importante. Fíjate sí, si fue lo lo del pacto del Betis, él aseguraba la parte andaluza. Siendo de Ceuta, consiguió ser presidente de Andalucía muchísimo tiempo, sí, y luego presidente del PSOE. No es por nada, pero no tengo nada en contra de los de Ceuta. Pero no es lo normal, digamos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, escandaloso, vergonzoso el comportamiento. Y hay un resquicio, Alejandro, que yo te quiero preguntar para que nos informes, porque así como en Madrid ha tragado Iglesias, en Andalucía Teresa Rodríguez no ha tragado lo más mínimo. Vamos a escuchar lo que dice la que fuera socia del PSOE en la Junta de Andalucía. Desde la Administración, desde el Gobierno, por eso nosotros pedimos la dimisión de Susana Díaz, en este caso de lo que le queda, que es ser diputada en el Parlamento andaluz. Se hizo todo lo posible precisamente para no esclarecer el caso y para que las responsabilidades no llegaran hasta el final. Hay que recordar que la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, en la última legislatura, en la que gobernaba Susana Díaz con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo de Juan Marín, decidió retirar la acusación particular en la pieza política de los ERE. ¿Eso qué supone? Supone que no se le iba a pedir responsabilidad civil a los acusados hoy por hoy. Bueno, esta es puro resentimiento y no traga con que la corrupción continúe sentada en el Parlamento andaluz. Bueno, eso habrá que verlo, porque luego cuando llega la hora de la verdad les cuesta muchísimo votar en contra del PSOE. Al final siempre siguen siendo su muletilla, no consiguen quitarse ese estigma. De todas maneras, esto es
la postura de Susana Díaz es complicada porque efectivamente, bueno, pues ella, todo el mundo sabe que su enfrentamiento con Sánchez es evidente y bueno, pues esto pues ella puede ser la primera perjudicada, ¿no? Pero no sé, yo la verdad que a estas personas que tienen se les da tantas veces por desaparecidas, ¿no? Yo se lo dije un día en el Pleno, porque allí en el Palacio de las Cinco Llagas, en el hospital, hay un mito, ¿no?, del fantasma de Sor Úrsula que de vez en cuando se aparece, y yo la comparé con Sor Úrsula porque a ella no la vemos, ¿no? Se negó a coger una citación para comparecer en la comisión de la FAFE porque decía que ese no era su centro de trabajo. Entonces, claro, es evidente, ¿no? No sé, es una posición difícil. De todas maneras, yo insisto, nosotros, esto es un tema ya interno del Partido Socialista. Por supuesto que es condenable moralmente la actuación de Susana Díaz y de otros muchos dirigentes socialistas e incluso algunos ministros del gobierno actual. Pero es un incluso el presidente del gobierno actual. Claro. Que a algunos se le olvidará. Ahora está mudo, ahora no sabe ni contesta ni yo, Chávez, ¿qué me dice? El venezolano. No, el de la Junta. Pero hay un pasado y hay una hemeroteca, mire usted. ¿Y qué dice o qué dijo Sánchez en otro tiempo? Este es de los que ponía la mano en el fuego. Escúchenlo. Chávez es una persona, primero, honrada, que durante los más de 30 años de servicio público, tanto en Andalucía como en el Gobierno de España, ha hecho un gran servicio a este país. Todo los viajes, los trajes y las gestapillos en otros partidos políticos. En fin, pues más de lo mismo. Y no, el criterio de la moralidad no tiene nada que ver. Y aquí podríamos utilizar a un Mariano Rajoy que le decía a Ábalos, yo todavía me acuerdo de una sesión en el Congreso, le decía, oiga, usted ahora presenta una moción de censura contra mí, pero cuando salga lo de los seres, ¿qué va a hacer? Pero la corrupción Pues del lenguaje, en fin, en la muestra que hay en estos cortos que ha sacado, es terrible. Es decir, porque la corrupción del lenguaje, no lo olvidemos, es la primera de las corrupciones. De las muchas falsedades, mentiras, engaños, hay dos que yo quiero fijarme, o por lo menos una: enriquecimiento ilícito. Hombre, ¿cómo que no es enriquecimiento ilícito si ustedes han estado robando únicamente para conseguir votos y más votos? Y gracias a esos votos se les ha dado trabajo al señor Griñán, al señor Chávez. Y ahí, eso sí que es un enriquecimiento ilícito, ¿le parece poca ilicitud? Quiere decir que no se lo han llevado ellos personalmente. Ya, claro, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Ha sido el partido. Claro, ha sido el partido, pero el partido los ha puesto allí. Pero es ilícito. Hombre, más ilícito que eso. Por eso es la corrupción. Igual que cuando manipulas unas primarias para ser candidato. Igual, exactamente igual. Enrique Calvet. Sí, yo lo que quería decir es que es posible, dentro de la monstruosidad del hecho, ¿no?, del hecho juzgado, que todavía sea peor la reacción del PSOE. O sea, me está dando mucha vergüenza como de militante que fui durante 25 años, ¿no? O sea, es evidentemente una absoluta vergüenza. Me recuerda a la película aquella del 1, 2, 3, ¿no?, donde le dice el de la Coca-Cola a un alemán, dice, ¿qué? No estaba usted en la época de Adolf, y el otro dice, ¿Adolf qué Adolf? Eso en el año 46. Aquí se juega. En 47, exacto. Qué horror, aquí se juega. Pero bueno, quiero decir que es un poquito, es de muy bajo nivel, es cutrísimo y demuestra una incapacidad de gobierno, una incapacidad además de altura moral, que a mí me preocupa mucho del actual, este actual PSOE. El PSOE ha vivido por lo menos 3 etapas, ¿no?, que es lo que fue antes de la guerra, lo de la transición, que es el PSOE alemán, por así decirlo, y lo que empieza con Zapatero, que ahí fue donde salí corriendo. Bueno, quería decir que esto me parece de suma importancia política también para España. Y después, no me voy a ir esta vez de los ERE, porque antes don Juan Carlos hacía una pregunta. A lo mejor la gente no ve bien los mecanismos. Entonces, usted, señor director, ha dicho varias veces, es dinero de los parados, es dinero para los parados. Bueno, el funcionamiento es el siguiente: el dinero iba a empresas. El dinero iba a empresas para que hicieran lo que en Francia llaman un plan de viabilidad, etcétera. Entonces se quita. No todo el dinero iba a los parados,
Eso también. O sea, y después hacían acolchamientos con las listas, que es donde entraba y tal. Pero vamos a ver. Y no hay... Todo el urdimiento de esta trama de corrupción perjudicaba, en primer lugar, a los parados. A los empresarios los beneficiaba. A los empresarios les beneficiaba. Pues ahí quería No, llegar. ojo, a unos sí y a otros no. Porque había ese enorme poder totalitario y democrático de yo elijo a quién. Correcto, pero sí, pero perjudicados no salían, no tenían el ERE. No, al contrario. Que salían perjudicados uno de esos 5 millones de desempleados que tuvimos que repartía menos, y que no podía aspirar al ERE que otros. Pero sí había perjudicados, porque en cualquier caso, si esas empresas estaban operando en el sector privado, en un momento dado, una empresa de la competencia competían peor, pero eso es, digamos que por elevación. Eso no, digo que nos olvidamos que estos EREs beneficiaron a 6.000 y pico, casi 7.000 trabajadores. En aquella época realmente los despidos se elevaron a 200.000, que fue una pequeña proporción de gente, los nuestros en este sentido, los que se llevaron, fueron beneficiados. Y luego las empresas, que algunas de ellas no necesitaban hacer ninguna ni nada por el estilo, con lo cual les vino divinamente. Este juicio, recordemos que es el primero, es el juicio político. Ahora viene otro juicio por las comisiones cobradas por mediadores de expedientes de regulación de empleo. Y luego pueden una miriada de con 100 y pico, más de 100 de piezas por las ayudas laborales concedidas a las empresas de forma irregular. Es decir, que estamos en el prólogo de algo mucho más gordo. Vamos a tener ERE por lo menos 2 o 3 años más. Es decir, esto no se acaba aquí. Y alguno que otro más, ya lo verá usted. De momento ha costado 10 años y ha salido debidamente, aseadamente, después de una convocatoria electoral. Que estas son las cosas que la justicia hace siempre. Hombre, es que no queremos afectar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? Pero qué mal pensado es usted. No lo sabe usted, ni lo sé yo. Ni lo sabe usted, ni lo sé yo. Pero lo que sí sé yo, no sé si usted acusa de recibo, es que esta sentencia debió haberse enseñado cuando se firmó y no después de las elecciones, como ha hecho el sistema judicial. Nos vamos a publicidad, volvemos en 2 minutos. Bueno, lo primero de todo, ¿tienen ustedes una cuñada sociata? Pues preparen el mecanismo de hacer fotos de la televisión. Ahora van a ver una síntesis que compara el caso de los ERES en Andalucía con el caso del PP Gürtel, ¿vale? ¿Han hecho ya la foto? Estupendo, pues les va a ser muy útil mañana domingo en esa comida familiar, porque todos tenemos alguna cuñada que nos trata de convencer de cosas que no son. Bueno, miren, uno de los compañeros de trabajo más periodista, por supuesto, más identificado con lo que pasaba con Chávez, más peleón y director de algunos de los que están sentados aquí, Paco Rosell, escribió un libro fantástico sobre Manolo Chávez. Yo le he querido preguntar a Francisco Rosell, al director del Mundo, a propósito de algunas circunstancias de esta sentencia, a ver cómo la ha digerido él. Lo vamos a ver a continuación. La sentencia se tiene que atener a las peticiones de la Fiscalía, y es verdad que durante un tiempo la Fiscalía no quiso saber nada del caso hasta el último periodo. Lo que sorprende es que las penas de cárcel se coloquen en la función de quien era consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, y sin embargo el responsable de toda la organización, como era Manuel Chávez, que fue el que predispuso todo el sistema, pues prácticamente se haya quedado en una sanción de inhabilitación exclusivamente, sin penas de otra naturaleza, cuando en cualquier organización delictiva el jefe de la organización no puede recibir menor pena que aquellos que ejecutan sus planes. Esto es la contradicción y la contrariedad de la sentencia que conocimos esta semana de la Audiencia de Sevilla. Fundamentalmente Susana Díaz, y las debe asumir las responsabilidades políticas por una razón fundamental. Primero, que estaba dentro del propio engranaje del sistema. Segundo, que cuando asumió la presidencia de la Junta dijo que iba a rescatar hasta el último euro de los defraudados por la cúpula de su propio partido, y sobre todo porque utilizó la personación en el caso para sabotear desde dentro la instrucción del mismo. Llama la atención que justo en el 2016, cuando debían pedir
pedirse las peticiones de pena es cuando la Junta de Andalucía se retira de esa personación, y eso explica que las penas hayan sido por debajo de lo realmente lo que supone el mayor fraude en una administración pública española en toda su historia. Bueno, sobre todo el manto de silencio que durante todo este tiempo se ha querido hacer, en el que durante la instrucción se descalificó todo el proceso y digamos es lo que ha buscado precisamente el Partido Socialista. Hay que recordar, por ejemplo, el papel, cómo se instrumentalizó el aforamiento. Se buscó primero el aforamiento para buscar la protección por parte de Chaves y Griñán, cuando el juez instructor del Tribunal Supremo, el juez Barreiro, ratificó la instrucción de la propia juez Alaya, pues lo que hicieron fue renunciar a su condición de aforados para que el proceso empezara de nuevo y a dilatar todo ese proceso, que insisto, es el mayor fraude en una administración pública, y que sobre todo con el agravante de suponer que son fondos destinados al paro en la comunidad autónoma con mayor paro de toda Europa. Desgraciadamente no va a ser así, porque ahí está, por ejemplo, el papel fundamental que ha jugado Susana Díaz. Susana Díaz, cuando llegó al gobierno, nombró consejero de Justicia a un antiguo fiscal, el fiscal Llera, que fue el que removió el acoso a la juez Alaya y hizo que ella fuera sustituida, cuando fue promovida a la Audiencia de Sevilla, por una juez, la juez Núñez Bolaños, que era amiga del propio fiscal y que venía de un juzgado de familia, y que se ha encargado de destruir todo lo que había instruido en relación con los cursos de formación a la juez Alaya, hasta el punto que incluso los fiscales anticorrupción han tenido que plantear una queja al propio Consejo General del Poder Judicial, y está, digamos, investigando la labor de destrucción de toda la obra de la juez Alaya por parte de la juez Núñez Bolaño, y vamos a ver en qué queda todo ese expediente, aunque realmente, como decimos con relación a la juez Alaya, la actuación del Consejo General del Poder Judicial no ha sido nada diligente. Vamos, prácticamente nada. Ese es el gran escándalo que supone. Como la Junta ha renunciado a pedir responsabilidades civiles a cada uno de los condenados, se van a ir de rositas, y con el agravante además que la Junta de Andalucía ha pagado del erario de todos los españoles, porque en este caso estamos hablando del fondo de todos los españoles, no solo de los andaluces, ha abonado las cuentas de los defensores, de los abogados defensores que se han enfrentado a la juez Alaya en la instrucción de todo este proceso. Es la paradoja de esta corrupción institucionalizada que ha supuesto los escándalos de los ERE, en los que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, también tiene una cierta responsabilidad, porque él durante mucho tiempo justificó y puso su mano en el fuego por los comportamientos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, del que siempre defendió allí donde estuvo, que eran dos personas honradas, como se ha demostrado que no lo han sido a tenor de esta sentencia de la Audiencia de Sevilla. Este caso no hubiera sido posible sin la investigación de algunos medios de comunicación, fundamentalmente por parte del diario El Mundo. Entonces, la primera respuesta del Partido Socialista fue: estos son meras invenciones de la prensa. A medida que se iban confirmando determinados acontecimientos, entró la estrategia de esto es cuestión de 4 golfos que se han aprovechado de la falta de controles, pero esto no tiene nada que ver, hasta que se demostró, y yo creo que la aportación que hizo El Mundo en diciembre del 2010, descubriendo cuál era el sistema, el modus operandi en la constitución de ese fondo de reptiles que financiaban todo este proceso, toda esta corrupción institucionalizada, pues se vio clarísimamente que era cosa desde la cúpula del Partido Socialista, porque no podía ser organizada de otra manera, asentada en el Palacio de San Telmo, y esto es lo que ha ratificado la audiencia. En este proceso ha sido también muy importante la labor de descalificación que se ha hecho contra la juez Alaya, sin cuya labor no hubiera sido posible que se hubiera producido una sentencia en los términos que hemos conocido. Dentro de esa labor de desacreditar a la juez Alaya no se ha tenido ningún tipo de contemplaciones, se le acosaba en sus juzgados, se la descalificaba inventándole supuestas relaciones con determinados políticos, decía que era una mala persona, que estaba subvirtiendo el Estado de Derecho. No, el régimen andaluz no ha tenido ningún tipo de contemplación a hacer descarrilar el proceso y fundamentalmente colocando en la diana a la juez Alaya. Todo esto se ha desbaratado en la sentencia que hemos conocido esta semana. Bueno, pues sí, lo dice la sentencia. No puede ser que los presidentes andaluces no conocieran este desvío a la cuenta 31L, porque la cantidad lo hace imposible. Además, la cantidad de quejas del interventor también era sorprendente que no las conocía. En fin, no hay por dónde cogerlo. Ha sido el desideratum de la corrupción.
El Partido Popular ha hecho un vídeo interesante recordando la implicación de Pedro Sánchez en la cultura de la Junta de Andalucía, más que nada por aquello de que tanto Chávez como Griñán fueron presidentes del PSOE. Presidentes del PSOE. Vamos a verlo. Y tú más. La corrupción. 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 Veneno para la democracia. Corrupción. Corrupción. Y yo más. Corrupción. Yo más contundente. Corrupción. Yo más implacable. Corrupción. Y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista. Ahora, si usted me pregunta por Manuel Chávez y por José Griñán, no están siendo investigados por haberse llevado ni un céntimo de euro. Creo en la inocencia de Manuel Chávez y de Pepe Griñán. No es malversación, o sea, defiendo su honestidad y su honorabilidad. Creo en su inocencia. Yo creo en su inocencia. Yo creo en su inocencia. Pues entonces, pero 680 millones de euros. Conocemos ya la condena para los dos presidentes de la Junta de Andalucía. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Bueno, yo les debo algunas cosas y a ti el primero la palabra, pero antes déjame que demos un paseo porque antes hemos ido muy deprisa y no hemos visto las cosas fundamentales. La mariscada de los de Mercasevilla en Bruselas, donde la gamba nos devuelva, pero se paga como si la hubieran vuelto a pescar. Esa es la cosa de cómo vivían algunos al hilo de todo esto, algunos y sus protagonistas. Vamos a ver a continuación a Lanzas, el hombre de UGT, el hombre de Gaspar Zarrías, jienense, el conseguidor, el hombre amable que negociaba las coimas, los coimatos, los negociaba este. Este, por cierto, cuya madre decía, mi hijo tiene dinero para pasar una vaca. Anda que no hay que quemar papel para pasar una vaca. A este y a la mujer le encontraron a cada uno de ellos 6 millones de euros en cuenta. Lo que se caía. Vamos, digo yo que los jefes de Lanzas se llevaban la parte mayor. De donde yo soy las cosas siempre, y de corrupción sabemos algo en Cataluña, siempre han sido así. Así es que me da que aquí también ha sido parecido. Otro de los golfos ilustres de este asunto, Francisco Javier Guerrero. Ahí le ven. Este fue director de empleo 9 años, este tipo. Este es el que mandaba al chofer, se iba de putas cuando le daba la gana, naturalmente, con el dinero de todo el sobrante de la cosa. Y luego la desfachatez sublime es mandar al chofer del coche de la Junta, chofer, empleado de la Junta, a comprar cocaína a los bajos fondos sevillanos. ¿Qué pagaba con el dinero que se caía de toda esta asquerosidad, por llamarlo claramente y rápidamente? Y el tal Guerrero y Lanzas sí entraron en prisión y creo que volverán a ir una larga temporada. Pero en cualquier caso, fíjense el cachondeo con el que el tipo, que se sentía seguro, cuando salió de la cárcel contaba cómo se vivía dentro de ella. Es maravilloso. Hay cerveza sin alcohol, café, refresquito. Y entonces pues salían al patio una horita, hora y media. Las tertulias eran o literarias o sobre temas así, pues por ejemplo el caballo o el carruaje andaluz o los ovnis. El viernes pasado me leí por la mañana Metamorfosis, después cogí La sombra del águila y después cogí un libro, acuérdate Javier. La sombra del águila con él. La sombra del águila, pues es un libro de Pérez Reverte que es cachondísimo. Ah, sí, la Europa de Santo Tomás de Aquino, muy bueno también. La escolástica. Alejandro, todavía hay 3 en el gobierno de Sánchez que no han dicho esta boca es mía. Una, la chiquiministra. Chiquiministra que, bueno, nada, que no tiene... Pues nada, aquí, tras la Calvo, la Gabrense Calvo, ya lo hemos dicho antes, y luego Planas. Y también podría hablar Guirao, porque también tuvo cargo en la Junta de Andalucía. O sea que en realidad son 4 los que nos podían contar cómo iba el circuito de la pasta, dónde empezaba, dónde terminaba y por dónde se caían, por qué agujeros se caían, ¿no? En fin, Bermejo. Lo que antes ha estado explicando Paco Rosell, hay una cosa, en mi opinión, muy grave, y es que en el año 2016 ocurren 2 hechos. El primero, que Susana Díaz nombra un consejero de justicia con un encargo que es acabar con la instrucción de la jueza Alaya.
Y la segunda, que la Junta de Andalucía decide retirarse como acusación particular de esto. En el año 2016 nosotros estábamos apoyando al gobierno de Susana Díaz. Y mis compañeros en la Junta de Andalucía, o en el Parlamento andaluz, no les pasó esto desapercibido. Por lo tanto, yo tengo que decir hoy aquí humildemente que esto que ha ocurrido en un segundo plano también es responsabilidad nuestra. Porque al minuto siguiente de haber sabido eso, teníamos que haber retirado el apoyo a Susana Díaz y haber provocado una crisis de gobierno y a lo mejor, haber conseguido que si nos personáramos en esa causa o siguiera personado la Junta y, por supuesto, ese consejero nunca habría acabado con la jueza Alaya. Por lo tanto, yo humildemente tengo que pedir perdón en representación de esta mesa de ciudadanos porque me parece vergonzoso que en aquella época nosotros consintiéramos tal cosa. Eso es, y verbigracia, hay que agradecerle a Ciudadanos que abandonaran el Senado y el Congreso, Chávez y Griñán, que fue una condición de las que puso Juan Marín y que al final pues les costó, ¿eh? No crean que esto fue para nada ejemplar. Esto fue lo que hubo que desatascarlos de allí con agua hirviendo, una cosa tremenda. Raspando. Bueno, Alejandro, ¿ahora qué? Esto ya ha pasado, ahora, en fin, supongo que será más fácil que se abran horizontes para un gobierno diferente en Andalucía. Supongo que esto tendrá alguna... El ciudadano andaluz entenderá, se caerá la venda, ¿no? Bueno, de todas maneras, es que tampoco... la sentencia no ha descubierto nada que no fuera conocido. A ver, son cosas que mejor no aparecían nada más que en algunos medios como posibles denuncias, pero esto era una cosa que se conocía y se sabía en cualquier, sobre todo en el ámbito rural. Pero ahora se castiga. Bueno, es que el miedo guarda la vida. Por lo menos es un avance, pero el segundo paso será el intentar recuperar las cantidades, porque efectivamente la percepción de la ciudadanía, si nos quedamos, sobre todo muchos se van a quedar, y si todo sigue como yo creo que probablemente sea así, no creo que el Supremo vaya a desmontar esta sentencia, pero bueno, si al final se confirman esas condenas de inhabilitación, me tienen trascendencia, pero ya casi todos están fuera de la política, ya estaban amortizados, con lo cual esa sensación de impunidad que tienen muchos ciudadanos puede ser negativa. Yo creo que ahora, y nosotros desde luego, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a estar muy encima del gobierno, de la Junta, para que exprima todas las posibilidades para intentar recuperar las cantidades que han sido defraudadas, que son realmente los 680 millones, se diga lo que se diga. Y yo no una sugerencia, una idea. Tanto a Vox, que está dando una batalla cultural, de la que yo participo de algunas ideas, otras no. Es el tema. Y a CES, que debería darlo y que a lo mejor la vuelve a dar. Yo creo que es importante aislarse del efecto morbo de la persona e incluso la cantidad de dinero. Es decir, sería tan importante hacer pedagogía y decir que lo gravísimo es ese sistema totalitario, caciquil, antidemocrático y discriminatorio entre andaluces y empresas andaluces. Y que además no ha servido para nada. Eso es vomitivo. Y seguimos los últimos en todos los ratios y en todas las listas y en todos los rankings económicos. Esa además es la peor de las consecuencias. Eso es lo que además de haberse gastado ingentes cantidades de dinero público de manera fraudulenta, no se ha conseguido nada. Porque... Mira, se me ocurre que una manera muy fácil de contar esto es que el fraude en las peonadas de los PERS es equiparable al fraude en las ayudas empresariales que se dieron cuando llegó una crisis. ¿Qué alimenta? Pues el desinterés, la corrupción, el que me paguen a mí y ando yo caliente que hace la gente, y que no se solucione el problema del país y de la sociedad andaluza en este caso. A mí me parece que con esta sentencia, aunque yo soy muy crítico de las penas, es decir, no se castiga en absoluto lo que se merecen, esta gente no va a pagar nunca con esas penas, pero sí que trae dos cosas nuevas. Una la ha dicho antes Enrique, es la reacción del Partido Socialista. La reacción del Partido Socialista va a ser fundamental. Claro, si sigue enrocado autolegitimándose, está autolegitimando la corrupción. Ahora es verdad, tenemos aquí un caso como Juan Carlos Bermejo, que dice, no, mire usted, esta sentencia es muy importante. Incluso Ciudadanos
ante las declaraciones que ha hecho el director del Mundo, dice, oiga, nosotros tendríamos que haber hecho esto. Entonces hay una capacidad autocrítica. Pero todo esto es muy importante, hacer el análisis de todas estas mediaciones, muy importante, hacer pedagogía política, hacer pedagogía en general. Pero hay una cosa fundamental donde tenemos que hacer pedagogía. Eso que todo el mundo piensa, bueno, no, todos son iguales, no, la impunidad. No, yo creo que esta sentencia lo que ha roto es la impunidad. Es decir, se puede con la corrupción y podemos ir contra ella. Es decir, la corrupción no es impune. Esta gente no es impune. A mí me parece que esto es un salto cualitativo con esta sentencia, que aunque seamos muy críticos con ella. Y eso es lo que tienen que tomar los nuevos partidos políticos, porque si no, y a la no vale corrupción para nada. es el mal. Claro. Es decir, no es una cosa que nos beneficiamos todos, no, es el mal. O sea, en democracia hay que combatirla. Pues a ver cómo explica ahora la Junta que igual tiene que pagar la minuta de los letrados de los condenados. Claro, bueno. A ver cómo lo explica, porque claro, ya para de eso hecho estáis vosotros en la Junta de Andalucía, estáis en la parte del Parlamento. Habrá que ver. Lo que pasa es que alguno ha anunciado que la va a reclamar. Es que el turno de oficio hay un problema, y se ha visto también con el pago de la Gürtel y demás, y es, tú tienes derecho a tener un abogado del turno de oficio. Si lo puedes pagar, lo pagas, pero si no puedes pagarlo y no te dan la justicia gratuita, ¿qué ocurre? Tiene que tener lugar, o sea, el abogado tiene que cobrar, en una palabra. Por lo tanto, es un agujero que hay que solucionar, que existe en toda España. Que son dos cosas más complejas. Una cosa es turno de oficio. Claro. Otra cosa es justicia gratuita. Turno de oficio es una forma de designar un letrado cuando por la razón que sea no lo designas. ¿Pero quién paga? Totalmente. No, es que esta es una de las cuestiones. Pero yo quería hablar de otra, que también es procesal, pero tiene una dimensión política. Históricamente en España había la institución de personarse en el procedimiento penal como perjudicado o como acusación, y era una táctica que a veces en el mundo forense se llamaba una chicana, una mala táctica procesal, que consistía en presentarse como perjudicado, como acusación, para tratar de enturbiar, quizá la palabra no me gusta demasiado, pero para apartar el proceso de lo que debía ser su finalidad legítima. Y aquí vemos una cosa muy desconcertante, que es este desistimiento y apartamiento de la acusación. Pero lo hacen al final, ¿eh? Sí, pero por esto digo que finalmente, después de que se supone que has intervenido, es una contradicción con la posición procesal que se ha venido manteniendo. Sin embargo, precisamente a raíz de este tipo de procesos, no solo en comunidades autónomas, sino en general en toda España, se ha comenzado a adoptar un tipo de resolución judicial que es muy interesante, que es la expulsión del proceso. Cuando el órgano judicial detecta que te estás apartando de lo que debería ser tu posición natural de perjudicado y por tanto de acusación, y entonces empiezas a pedir que a unos se les acuse pero a otros no, y se empieza a ver cierta conducta procesal que pueda parecer desleal o torcida respecto a lo que uno ha de mantener, el juzgado puede resolver que te expulsa del proceso. Y se ha llegado a otro punto todavía más, que hay algunas cosas que están cambiando, que ha sido no permitir las personaciones en calidad de perjudicado cuando puedes terminar siendo bien imputado, o mejor dicho, bien investigado y en su caso acusado, o responsable subsidiario. Y en estos casos es el órgano judicial el que dice, no, si usted ha podido sufrir un perjuicio, pero hasta que se esclarezca cuál ha de ser su posición procesal, como acusación no. Precisamente para intentar evitar o enervar estas prácticas de chicana, de tratar de apartar el proceso, de dejar a unos en una posición de ventaja sobre otros y de distorsionar lo que tiene que ser. Muchas gracias, ese sin duda alguna un buen apunte. Bueno, y ahora el PP, primer partido de la oposición, ¿en qué lugar queda? Ayer vimos a Maroto que decía que lo primero que va a hacer el Senado es pedir la citación del presidente del Gobierno en funciones para que explique a la Cámara Alta qué es lo que piensa de esta sentencia demoledora de 23 años de socialismo andaluz. Bueno, y ahora vamos a escuchar lo que dice su líder, Pablo Casado, para el cual, pues ya saben que estamos en trinchera, estamos en un periodo difícil y este es un buen argumento para dispararle al gran adversario socialista. Todos esperamos que Pedro Sánchez asuma su responsabilidad y solo le pedimos el mismo baremo que tiene frente a otras formaciones políticas. Creo que Pedro Sánchez tiene que aplicarse esa misma exigencia de ejemplaridad. ¿Por qué no se ha conocido esta sentencia antes de que los españoles tuvieran que ir a votar? Porque la información que han ido publicando los medios de comunicación es que esa sentencia estaba ya lista
hace algunos meses y que por algún fallo técnico que desconocemos se atrasó hasta después de las elecciones. Quiero aclarar que estas declaraciones de Casado se obtuvieron en Zagreb y es la calidad de la imagen de Zagreb, Croacia, la que pudiera hacerles parecer a ustedes que viene de Punta Cana o un sitio de estos. No, estaba en Zagreb, ahí hizo las declaraciones y miren, parece tan moreno porque, no sé, porque ahí tienen unos focos muy extraños, ¿no? Ahora quiero que escuchen a Santiago Abascal. Parece normal que esté escondido porque deben estar avergonzados. Lo que no nos parece de recibo es el blanqueo mutuo que están afrontando el Partido Socialista y Podemos. Unos blanquean el comunismo totalitario y otros blanquean la corrupción socialista, a la vez que pretenden blanquear el golpismo separatista para poder pactar entre todos ellos. Y es algo que nos tiene que preocupar mucho a todos los españoles. Me parece que las declaraciones de ayer del señor Ábalos diciendo que lo que había ocurrido no afectaba ni tenía nada que ver con el Partido Socialista era un auténtico insulto a todos los españoles. Bueno, don Ricardo Ruiz de la Serna, usted que es docente de periodistas, le quiero enseñar algo porque luego se lo tengo fotocopiado, porque verdaderamente es de anales del periodismo español. ¿Cómo hablar de la sentencia de los ERES sin citar al PSOE y cañoneando al PP? Esto solo lo podía hacer el país, no me lo negarán. Ahí lo tienen, ¿eh? Es una pieza exquisita. Aprovechar el día de la sentencia para darle una cosa al Partido Popular sin citar al Partido Socialista, es que en el país saben, tienen mucha experiencia en este tipo de cosas. Calvet, tú querías decir. Sí, no, quería hacer una pregunta a los abogados, pero lo de Ábalos es que me ha indignado tanto, vamos, eso, y que eso se llame socialista. Pero recuerdo bien, no me traiciona la neurona, que es maestro nacional de profesión. Es hijo de Guardia Civil. No, ya lo sé, pero más que eso, es que si además él está en la enseñanza, la escuela está tan mal, las escuelas están tan mal en España. Yo creo que es maestro nacional y eso, si de verdad está en la enseñanza, explica muchas cosas. Y después yo sí tengo mucha curiosidad saber, tanto excelente abogado como hay aquí, yo no he terminado de comprender, y lo decía el señor Rosell, por qué solo hay cárcel para Griñán y no para otro. Y claro, una persona que, vamos, que fue amigo mío y que yo, en fin, con la que tuve relación personal, y a mí me parece una buena persona, lo que pasa es que el invitado que era Manolo Chávez, o sea que no le tengo ninguna inquina, pero no ¿los abogados pueden explicarme cuál es el tratamiento diferencial, si tiene justificación? Esencialmente es porque los delitos que llevan aparejados cárcel son los de malversación. Y no todos los encausados, aunque la Fiscalía para muchos sí pedía también que se considerase que eran también reos de malversación, pero no se ha considerado así en la sentencia. Ahí lo que yo he podido, lo que yo deduzco de la sentencia fundamentalmente es que hay un informe de la intervención del año 2003 en el que es bastante contundente y que avisa, cuidado, que lo que se está haciendo es ilegal y que además se está faltando al interés público, es decir, que no estamos gastando de la manera, digamos, en función del interés público. Es que no todo el mundo, no todos los encausados, no todos los condenados, digamos, que han reconocido tener conocimiento de esa instrucción. Entonces, en base a eso, es lo que se aplica, digamos, el indubio pro reo y dice, no queda constancia de que tuviera conocimiento de la instrucción de los avisos de la... Griñán, la cuestión está en que Griñán era el consejero de Hacienda. Era el consejero de Hacienda. Claro, entonces yo tengo la sensación de que Griñán hizo... Él no puede negar que es su interventor general. Yo tengo la sensación de que Griñán hizo ostentación de que él sabía de lo que iba aquello. Mientras que el otro... Griñán, por cierto, que es inspector de trabajo de formación profesional. Sí. Había sido ministro de Trabajo en el Gobierno de España antes de ser consejero y luego presidente de la Junta de Andalucía. Claro, es que aquí en términos de pellejo, el pellejo es la reputación. España tiene un problema. ¿Cómo explicas en Europa, y tú lo sabes muy bien, Enrique, donde parece que son tontos, pero leches tontos? No. Están así, con la lupa puesta. De relojes. ¿Y cómo explicas tú que se te ha venido abajo tu principal autonomía en 23 años de servicios de la gestión pública, que ha sido una cueva de víboras? Y con dinero ¿Cómo europeo. lo explicas? Que han mandado a una señora de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones
que es una que está inhabilitada por no sé cuántos años. ¿Cómo explicas que fueron ministros de Trabajo de España, incluso 2 veces 2 vicepresidentes del gobierno Manolo Chávez? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas? Inhabilitados por décadas, el uno que va a entrar en la cárcel no sé cuándo, pero Griñán. Oiga, esto, aquí España se deja pelos en la gatera. Bermejo. Sí. Por cierto, don Enrique, Dígame. Que en Bruselas hay comisiones que las llaman las del 15. ¿Por qué las del 15? Porque trincan el 15. Porque ¿En Bruselas? En Bruselas. Los burócratas de Bruselas también trincan lo suyo. Dicho hay que esto, demostrarlo. Dicho esto, esta semana el Banco de España ha dicho, señoras y señores, que da por perdidos 51.000 millones de euros del rescate. 68.000, creo. No. 51.000 los da por perdidos y otros 9.000 los va a recuperar por los beneficios de... O no. O no, que no están operados. Pero no, 51.000 ya los da por perdidos. Sí, señor. Y esto, señoras y señores, es debido a la gestión y al trinconeo de las 2 organizaciones criminales que han gobernado este país. Y esto de los ERE es el chocolate del loro. No lo estoy justificando, por supuesto, pero quiero que sepan los españoles que nos enfrentamos a la pérdida de ni más ni menos de 51.000 millones de euros, que eso supone haber endeudado a 2 generaciones ya de españoles para pagar todo eso. ¿Quién va a asumir esas responsabilidades? Porque es que cuando yo oigo a estos personajes pedir responsabilidades unos a otros, ¿no? Con la cara más pintada o menos pintada, realmente es que tendrían que hundirse todos debajo de tierra y no aparecer nunca más. Porque estamos hablando de 1/3 del gasto de las pensiones anuales en este país. 51.000 millones. O sea, que usted no cree a Soraya Sáez de Santa María cuando salió diciendo el rescate bancario no nos va a costar ni un euro. Lo dijo Soraya, lo dijo muchos. Lo dijo el ministro de dijo Economía. Guindos, ese que está ahora viviendo como un rajá de vicepresidente del Banco Central Europeo. Sí, pero es cierto, y ya que no está aquí hoy entre nosotros Balbás, que siempre tiene un recuerdo cariñoso para las cajas de ahorro, tengo que recordar que los que estaban al frente, la más dañada fue un tal Serra, Narcís, Caixa de Cataluña, y luego la de Madrid. Pero luego en Andalucía también ha habido cajas averiadas. Y Castilla-La Mancha. La de Castilla-La Mancha. Ahí estaba un socialista. Y eso fue por la invasión que 2 partidos políticos hicieron durante décadas de unos instrumentos que no habían dado un ruido nunca, que habían sido muy útiles para el desarrollo regional y para la capacidad financiera de las personas. ¿Cuántos de ustedes no han hecho sus primeras inversiones en la caja de ahorros y confiaban en aquel señor tan amable que estaba allí y que no les decía trae para acá, como al final del recorrido de arruinar ese activo que hemos perdido para siempre, que tenían unas brillantes obras sociales que ya han desaparecido, sus hijos ya no las verán? Porque los convirtieron en bancos al servicio de una autonomía. Claro. Eso también ahí hay que ver otro muy mal efecto de las autonomías. Yo tengo que tener un aeropuerto aquí en Ciudad Real porque soy la autonomía y tal y cual. No hay una administración territorial omnicomprensiva con sus economías de escala. Y no hacemos estudio económico, llamamos al de Brel de la Caixa de turno, que nos lo haga. Tengo que tener... Moltó, lo dijo. Hernández Moltó fue el de Castilla-La Mancha. El señor Feijóo en Galicia dijo que había que tener un banco gallego. Y los hundió. Y además tuvo unas repercusiones hasta en la solución de Bankia, ¿no? Por su manera de tener. No, es que claro, todo cacique local quiere tener su banquito. Y ese es uno de los orígenes de algo que había funcionado muy bien y que fue... Por el Pedregal se fueron las cajas de Levante, hombre, por favor. CAM y Bancaja y la vida inverso. Y luego tuvimos unos gestores de esos males que tenían unas extravagantes teorías. No, junte usted los vagones del tren que no anda y tendrá un tren que no anda con muchos vagones. Exacto. Esa fue la solución que daba el gobierno Zapatero a todo esto. Las fusiones en frío les llamaban. En frío no. Fíjate, congelar. Fíjate que en esa misma época Bush hijo prestó
700.000 millones de dólares a los bancos americanos y han devuelto todos hasta el último centavo más intereses. Más intereses. Sí, sí, claro. O sea, y aquí estos miserables 51.000 millones de euros tirados. No, en realidad perderemos 65. Lo que pasa es que todavía hay cierta expectativa de recuperar algo. Ya veremos, porque si desde luego esto depende de la venta de Bankia, pues ya le digo yo que más bien serán 63 que 54. Bueno, en fin. ¿Algo que añadir? Alejandro, tú que vienes poco al Cuba. Pues nada, ha sido un placer. Ha sido una experiencia muy interesante y muy divertida. Y creo que, en cualquier caso, hoy, bueno, pues, aunque hay un avance, como se ha dicho, creo que efectivamente hemos vencido esa sensación de impunidad, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir empujando, porque si no conseguimos que la ciudadanía de alguna manera se haga cargo de que queremos que cambien las cosas, de que queremos que desaparezca esa impunidad, de que queremos que efectivamente no puedan desaparecer 51.000 millones, 8.000 que decía el presidente de la Junta de Andalucía, que no sabía dónde estaban. Y hombre, eso no se puede decir, con eso hay que ir a la Fiscalía o no decirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir en esa línea y nosotros desde luego vamos a apretar todo lo que podamos. Bueno, con el ruego de que me pongáis para despedir el programa ese cuadro tan bonito que os ha quedado chulo, con la diferencia entre el caso de los ERE y el caso de la Gürtel, el de la foto de la cuñada, ya se acordarán. Bueno, por si acaso lo perdieron, ahora es una buena oportunidad. Saquen el móvil, la camarita, pim, pam. Muchas gracias a los 6 por estar aquí con nosotros esta noche de sábado y muchas gracias a ustedes por elegirnos desde su domicilio. Les deseo buen fin de semana en lo que queda del mismo y les espero el próximo sábado a las 10 de la noche. Muchas gracias por elegirnos.